Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, la deforestación en la Amazonía ecuatoriana. Nuestro invitado, Teodoro Bustamante Ponce, quien es doctor en Medio Ambiente Natural y Humano en las Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, España. Ha sido profesor de posgrados en diversos países, incluyendo el Ecuador. Es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, y coordinador de la Maestría de Ciencias Sociales con mención en estudios ambientales. Sus líneas de investigación se basan en políticas ambientales y desarrollo urbano. Bienvenido, doctor Bustamante, a La Voz de la Amazonía. Empecemos. ¿Cuál es la situación actual de los bosques tropicales de la Amazonía ecuatoriana? ¿La selva está recuperando terreno? Yo comienzo a tener índices, indicadores que parece que comienza. Puede ser que no sea que esté comenzando, pero está disminuyendo la gravedad del problema, la velocidad con la cual se han deteriorado los bosques. Entonces yo sí creo que hay por lo menos esperanzas, ¿ya? Creo que hay algunos indicadores y hay algunas explicaciones para eso. Pero bueno, ahora ¿qué es lo que hacemos? Ahora tenemos los satélites que nos van diciendo imágenes, claro. Y claro, no es que el problema esté resuelto, pero ha disminuido la gravedad y en algunas zonas comienzan a haber claros signos de recuperación. ¿Cuál sería uno de los indicadores de los que usted nos habla? Bueno, digamos, básicamente se ven las fotografías de la cobertura del bosque. Hay algo que también ha sucedido y es que ha disminuido bastante todo el tema de la ganadería, ¿no? Ha habido una conversión de la ganadería a otro tipo de cultivos que han significado que muchos potreros son abandonados. ¿Y qué es lo que hacen las semillas cuando encuentran un potrero abandonado? Comienzan a reconstruir. Habría que ver, habría que evaluar más, porque digamos, esto de los bosques secundarios no es lo mismo que un bosque primario, pero evidentemente es un paso positivo. ¿Cuál cree usted que fue el impacto que tuvo la reforma agraria de 1964 en el Oriente? La reforma agraria de 1964, poco. Pero esa misma reforma agraria, cuando se inicia la actividad petrolera, pongamos en el 68, ya comienza a tener un efecto muy fuerte. Porque fue explícitamente hecha y diseñada para armar la colonización. Y fue un sistema que podemos nosotros ahora, a la distancia, juzgarlo como perverso porque fomentó la deforestación, porque llevó a mucha gente a condiciones muy precarias de vida, porque los primeros colonos vivieron condiciones realmente precarias, o sea, eso fue muy duro y podríamos culparle a esa reforma agraria. Sin embargo, yo creo que hacer una evaluación completa, hay que decir, bueno, no habría habido la deforestación que hubo si no se une a la reforma agraria lo que fue el desarrollo petrolero. El desarrollo petrolero es el mayor creador de vías y eso junto con la reforma agraria creaba el impulso para una deforestación, porque así fue, que fue apoyada además por otras cosas, como fue por ejemplo el tema del sistema de crédito de fomento, las subvenciones que se dieron, y porque la realidad es que el Ecuador subvencionó la deforestación. Eso era el sistema de crédito de fomento, o sea, eso es cierto. Ahora, uno puede indignarse por eso, ¿ya? Indignarse con 50 años, 70 años de atraso es un poco extemporáneo, pero hay algunas otras cosas que hay que pensar, ¿no? La población que migró al Oriente, no la población que migró, pero sobre todo los hijos de la población que migró al Oriente, viven ahora mejor de lo que vivían en Loja o en muchas otras partes. Y eso es parte de todo este proceso que, claro, hoy día podríamos haberlo hecho mejor, sin lugar a dudas. Sí. ¿Ya? Hubo muchos, se destruyó, gente pasó condiciones muy difíciles, hubo muchas cosas inadecuadas, pero no podemos decir que todo fue negativo.
¿Cuál es la afectación producto de la expansión de la frontera agrícola en las provincias de Orellana y Sucumbíos? Ya, yo no vine con las pollas para dar números, pero digamos, la extensión de la frontera agrícola es el fenómeno de deforestación más fuerte en Sucumbíos y en Orellana. Bueno, digamos, hay pero veamos, o sea, probablemente no llega a representar yo que estoy que es el 30% del bosque que existía, ¿ya? Y porque en la zona en que sí hubo una presentación, una invasión muy fuerte de colonos, en pocos casos se llegó a deforestar todo el territorio que tenía un colono. Las 50 hectáreas se necesitaba mucho capital para poder utilizarlas. Entonces no se llegó a eso, y en determinado momento, cuando comenzaron a tener ya más capital, comenzaron a encontrar otras cosas más productivas, como es, digamos, bueno, ahí viene todo el impacto del café. El café, que es un cultivo que tiene bastante intensidad de mano de obra. Entonces, ¿qué significa? Que el capital que se va convirtiendo en cafetales no se puede expandir tan fácilmente, ¿ya? Entonces, de ahí el proceso fue un proceso que se frenó un poco, y ahora estamos viendo otras cosas. Digamos, ahora hay una economía diferente, porque ¿qué es lo que sucede con las dos provincias? Al principio son provincias que dependen fundamentalmente de la dinámica petrolera. ¿Y de qué se vive? De dar servicio del petróleo, o de especular con las tierras esperando que haya una revalorización. Eso va pasando, y comienzan a ver un sector. El café es el caso, bueno, una forma de una cosa era la ganadería, ¿ya? Pero la ganadería pierde los subsidios, pierde ese dinamismo, queda el café. Y el café sigue teniendo su peso, sigue teniendo importancia, pero comienzan también a haber otros cultivos, y comienza a meterse todo el tema del turismo. Ahora, para entender bien lo que pasa, especialmente en Sucumbíos, no se puede olvidar toda la dinámica fronteriza, con todo un sector que no está bien en las estadísticas, pero que mueve, y a veces mueve dolorosamente, porque digamos, sabemos que Sucumbíos es la segunda provincia con más homicidios por habitante del Ecuador, y eso es por una relación con la violencia del otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, ahora hay una economía que va siendo diferente, ya no depende solamente de la expansión de la frontera agrícola, y entonces eso me parece que cambia un poco la situación en este último tiempo. De las 6 provincias amazónicas, ¿cuáles cree usted que son las más afectadas actualmente por la deforestación? Digamos, esa pregunta se podría formular de dos maneras, ¿no? La una, por la deforestación acumulada, o por la deforestación que está sucediendo en este momento. Si es que fuera la deforestación acumulada, ahí es difícil decir, porque yo diría que Napo, ¿ya? Porque es la que primero se insertó. Si fuera la que está sucediendo en este momento, yo creo que las del sur. Las del sur, en donde el fenómeno de la minería está teniendo un dinamismo muy fuerte, pero de todas maneras ya no es el mismo proceso que se vivió, por ejemplo, en Sucumbíos, en Orellana, porque no hay un banco de fomento que dé los créditos que se daban en ese momento, porque no hay la ley de reforma agraria y colonización, porque ya no hay tierras baldías. O sea, pueden haber tierras con bosques, pero ya se sabe. Miren, cuando comenzó la colonización de Sucumbíos, o de Napo en ese entonces, porque era una sola provincia, todo, no habían parques nacionales, ¿ya? Ahora se sabe que en ese sitio, si me meto, no es tanto que me van a meter preso, no es tanto que va a haber represión, pero nunca voy a sacar el título de la tierra. Eso es lo que es el Parque Nacional ahora. Entonces,
no voy a poder sacar crédito, voy a tener problemas para compra y ventas legales, voy a tener... Entonces, y eso ya hay esa institucionalidad en las otras regiones. Es evidente que la situación cuando llega la colonización, digamos, en ese entonces NAP, las organizaciones indígenas no existían. Estaban discutiendo un montón de cosas. Ahora no. Ahora hay organizaciones que tienen un diputado, que tienen o varios diputados, y que tienen sistemas y títulos y capacidad política para decir, no, esta tierra es mía. ¿Ya? Eso no existió. Entonces las condiciones de lo que está pasando ahora, donde se está ampliando, es sustancialmente diferente. La pandemia incrementó la tala ilegal. La información que tengo es que sí. Y creo que incrementó simplemente por un fenómeno de que la pandemia fue una recesión de todos los sectores económicos formales, y eso significó que hubo mucha gente que fue a buscar cualquier manera de sobrevivir. Entonces hay comercio ilegal de madera, hay comercio, todas las cosas informales, bueno, vamos haciéndolas, ¿ya? Y entonces yo creo que eso sí sucedió. Sin embargo, digamos, no creo que eso haya sido la velocidad de la tala, de la expansión de la tala, depende fundamentalmente de la velocidad de creación de infraestructura. Y eso se paró. ¿Ya? Entonces, había más gente tal vez, pero no entrando más lejos, ¿ya? O, digamos, no es que hubo una expansión gigantesca, sino que ante un aumento de la pobreza, de la marginalidad, porque ese es el fenómeno clave de todo esto. Si no hay dónde conseguir empleo, y puedo ir a hacer cualquier cosa ahí con unos troncos, ¿por qué no? Y si es que hay además algún intermediario que me ofrece y todo eso, entonces se producen esas cosas, ¿no? Sí, entonces yo creo que sí, pero creo que por otro lado la disminución en la velocidad de creación de infraestructura disminuye la rapidez de esa expansión. ¿Considera que el Estado ecuatoriano ha hecho algo para evitar la deforestación de la Amazonía? O sea, yo creo que sí. Podríamos hacernos la pregunta de que si ha servido lo que ha hecho o no. O sea, yo creo que la creación de un sistema de áreas protegidas creó la posibilidad de que ciertas zonas más o menos se defiendan, ¿ya? Eso no es que todos los parques están hechos una maravilla, pero hay una limitación ahí. Creo que el cambio de políticas económicas que disminuyó la cantidad de subsidios a la ganadería, significó una disminución, o sea, la decisión de frenar eso repercute en una disminución de la velocidad. Y creo que hay otra cosa, que es tal vez la política más importante que el Estado ha hecho, y que no parece una política de lucha contra la deforestación, y es la educación. Sí. Una población que ahora tiene un bachillerato, ¿ya? Tiene opciones de empleo totalmente distintas de las que eran las personas con un tercer grado de primaria, que iban a buscar, digamos, cómo sobrevivir, ¿ya? Entonces, la política de educación, que ha tenido muchos defectos, que podemos criticar mil cosas de la política de educación, pero es evidente que el Ecuador es un país con una tasa, con un nivel educativo que ha mejorado, y la mejora en la educación es una de las cosas que hacen que la gente tenga otras opciones, que no son esas de ir a desmontar, que la gente lo hacía no por una insensibilidad o perversión, sino que en condiciones muy difíciles. Entonces ahora la gente tiene más opciones. Digamos, es una cosa, digamos, el otro día estaba viendo una investigación sobre qué pasa con los hijos de los colonos que abrieron la frontera. Tienen títulos universitarios. Por supuesto. Sí, bueno, hay un montón de casos. Sí, sí. ¿Y ese señor universitario quiere coger la motosierra para ir a tumbar árboles? No, tal vez está buscando un empleo, tal vez tiene una empresa, tienen otras cosas. Entonces, el nivel de la capacitación de la mano de obra, yo creo que fue
yo diría la más productiva acción que disminuye la tasa de deforestación. O sea, digamos, son repercusiones en otros campos. Sí, ¿no? por supuesto, está súper claro. ¿Cuáles considera usted que serían los vacíos legales que existen en la Ley de Gestión Ambiental? Creo que ahí estamos ante un problema muy grande, porque no creo que haya vacíos, sino que hay una definición de una estructura que tiene mucho ruido. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con mucho ruido? Quiero decir que hay muchas instancias. Por ejemplo, todo el problema de la compatibilización del rol de las autoridades locales con las autoridades nacionales genera ruido. No está arreglado y tiene otro problema, y ese otro problema es que la concepción con la cual se han hecho muchas leyes parten de, yo digo, cuentos. El cuento de que el Estado tiene plata para hacer todo. Entonces, yo digo, por ejemplo, los parques nacionales tienen, ¿qué es lo más fuerte que tiene un parque nacional? Debe decir, no son los guardaparques. Es lo que dije hace un rato, el impedimento de titulación de tierras dentro del parque. ¿Ya? Sí. Que es sin presupuesto, no necesita presupuesto. Presupuesto. ¿Ya? Claro. Entonces, hay algunas cosas, o sea, el problema de la dinámica de una... o sea, la ley de gestión ambiental presupone una disponibilidad de recursos o que va a haber muchos donantes externos que van a dar plata todo el tiempo. Sí. Lo cual se cumple a veces o no, a veces sí, pero hay que estar dedicados a conseguir esa plata. Entonces, es necesario, digamos, yo creo que más que el problema de limitaciones, de déficits, de faltantes, yo creo que es necesario estructurar una propuesta que sea mucho menos dependiente y que sea menos dramática en la escasez de presupuesto. Porque si yo apuesto todo a que voy a tener la plata para hacerlo, vamos a decir algo. Por ejemplo, acabamos de vivir en el país lo que yo creo que es un éxito. Se vacunó la gente, pero se vacunó porque hubo disposiciones administrativas, hubo personal, hubo plata, hubo vacunas y funcionó todo ordenadamente. Si yo tengo una declaración y yo decía, es prioritario vacunarse y vamos a ver si es que en algún momento conseguimos las vacunas, no pasaba nada. Digamos, y eso ha sucedido en muchos temas de lo ambiental. Tenemos muchos vacíos. O sea, por ejemplo, yo no sé si se ha visto las leyes de reglamentos que existen sobre manejo de desechos. Sí, claro. Una maravilla. Los decretos. La realidad. ¿Cómo cuesta avanzar en esas cosas? Entonces nosotros avanzamos en la materia regulativa a una velocidad. Avanzamos. No sé si es avanzar, pero producimos cosas. Y luego, ya, busca quien te dé la plata. Busca quien financie los vertederos de basura. Mira quien, digamos, yo diría, probablemente una política ambiental importante en el Ecuador y en la ciudad de Quito es el metro. Porque tiene que ver con un problema ambiental real, que es la contaminación del aire. Está paralizado. Está paralizado, ¿por qué? Por un montón por falta de leyes. Probablemente no, sino por falta de coherencia en el esquema de las leyes que existen. Entonces, yo les voy a decir, yo soy un poco muy escéptico respecto al efecto de las leyes. O sea, hay leyes que sí pueden tener una importancia muy grande. Por ejemplo, esta de la disposición del saneamiento de la propiedad en áreas protegidas. Sí, puede ser muy importante. Pero el crear... Pero es una cosa muy sencilla, es un artículo. Claro, es una cosa muy sencilla. Sí. No se necesita edificios gigantescos, legales y tomos y tomos. Entonces yo creo que es necesario ir tratando de simplificar muchas de las cosas que se hacen. Creo que uno de los problemas más grandes en el cual sí se ha avanzado
sí se ha avanzado, pero falta todavía mucho, es lo que yo haría el seguimiento y retroalimentación de lo que pasa concretamente en el campo. No podemos tener una buena política ambiental, por ejemplo, con un nivel tan bajo, yo diría tan malo, de seguimiento de lo que pasa con los ríos. Los ríos son el resumen de lo que pasa en una cuenca. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué se hace con los ríos? Es poquísimo. ¿Ya? Ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. Y ahí viene una cosa que es curiosa, es decir, que los ríos más contaminados, ahí sí es muy claro, no están en la Amazonía. ¿Ya? Los ríos más contaminados puede ser el Machangra o puede ser de otro tipo de contaminación en toda la cuenca del Guayas. ¿Ya? Pero, digamos, a mí me parece que nosotros se estructuró una atención pública hacia los temas ambientales muy basada en la emergencia y la queja. Y eso ha permitido avanzar mucho, yo no dudo de eso, pero no es sólido. En este momento tenemos que cambiar un poco el registro hacia una orientación que vaya hacia el seguimiento permanente y cuidadoso de lo que está pasando en el territorio, en los ríos, en las ciudades, en el campo, en los bosques. Si no, vivimos solamente en torno a la emergencia y la denuncia, que no permite cuidar adecuadamente. Porque esto es como cuidar una planta. Si es que a la planta le llega un gusano que le está comiendo, hay que quitarle el gusano. Pero hay que tener una forma de que tenga buena tierra, de que cuidarla más permanentemente para que podamos tener éxitos con ella. Con todo lo que me dice, ¿será que quizás una solución a partir de los gobiernos locales pueda ser efectiva? ¿Los GATS? Yo voy a decir mi opinión. Sí, por supuesto. Yo creo que los GATS solos no la pueden dar y yo creo que ninguna solución puede darse sin los GATS. Ok. O sea, tengo claro, sí. Digamos, tienen un rol, es muy importante lo que van a hacer, pero tampoco es una cosa de dejarles solos y que cada quien vaya tratando de ver en situaciones que son muy diversas en los GATS, porque hay GATS de pequeñitos, hay GATS muy grandes, hay GATS que tienen problemas de presupuesto. Entonces, yo diría, sí, la fórmula para mí es esa. No es posible hacerlo sin los GATS, pero los GATS solos no lo pueden hacer. ¿Qué papel está jugando el narcotráfico en la deforestación en su comunidad? Ahí viene una cosa que es muy curiosa. Estaba trabajando con una estudiante colombiana en el Putumayo, sobre el Putumayo. Y ahí tenemos datos que son curiosos, como que aparentemente el narcotráfico recupera bosques. ¿No? Porque es la cobertura para su actividad. Claro, por supuesto, deben tapar la plantación. Entonces, digamos, el problema, digamos, la cantidad de superficie que se dedica a la coca no es tan grande porque es mucho valor por pequeñas unidades de superficie. ¿Ya? Digámoslo la verdad, el problema del narcotráfico no es que corten árboles, ¿ya? Está a otro nivel, ¿ya? Que causan un daño en la sociedad y es por eso que hay que ponerle un freno, ¿no? Yo le digo, digamos, hay casos en los cuales aparentemente más bien el narcotráfico está cuidando la cobertura forestal para protegerse. ¿Por qué considera usted que fracasó la iniciativa del Yasuní? Yo creo que hay dos razones. La una, porque nunca hubo un compromiso íntegro con esa propuesta. Y dos, porque la propuesta estuvo muy marcada o demasiado atraída por efectos, por las dimensiones mediáticas y nunca pudo abordar algunos temas cruciales que eran fundamentales para que tenga una viabilidad financiera. El asunto de quién paga, dónde se responden, de quién se contabiliza, cómo iban a hacer el manejo de los recursos que se estaban asignando. Y dado que esos temas que son déficits, voy a decir desde mi punto de vista, déficits en la formulación de la propuesta técnica,
nunca se pudo avanzar en la resolución de obtener financiamiento. En cierto sentido, fue un salir a buscar plata con un contrato en blanco. ¿En qué sentido quiero decir? Estamos pidiendo plata para crear un fondo que va a funcionar ¿de qué manera? Acá el Estado tiene esto, no tiene esto. Fue el primer conflicto con el presidente desde entonces que no quería una intervención de sectores externos en la decisión de lo que, o sea, básicamente los que daban la plata querían decir sí, nosotros queremos supervigilar cómo se va a manejar esta plata, ¿ya? Y el Estado decía no, o lo que sucedió es que el Estado dijo no, porque eso reemplaza el ingreso petrolero que ya tendría, que es de libre disponibilidad, y ese problema es un problema de principio en la formulación de la propuesta que nunca pudo ser bien negociado y llevó a que se vaya deteriorando la propuesta, sí. Y en gran medida ahí hubo un problema de que este tema técnico, indispensable porque la propuesta nunca estuvo terminada, ¿ya? Nunca se resolvió todas las cosas, y dicen, es una iniciativa en proceso de definición, pero usted no compra un terreno cuando le dicen, mire, este es el terreno, pero los límites están en proceso de... No. O sea, ¿qué es? Eso fue la verdad. Uh-huh. Y con una enorme necesidad de publicidad que hizo que, o sea, enorme la publicidad y poco concreto el avance. ¿Cómo ve el futuro de los bosques en la Amazonía? Yo soy optimista. Yo creo que se ha avanzado. Yo creo que hay mucha más conciencia. Creo que los bosques en la Amazonía no pueden estar bien si no está bien la gente en la Amazonía, pero creo que sí hay pasos también en eso, ¿ya? La Amazonía ya no es la última rueda del coche, digámoslo así, ya tiene instituciones, tiene problemas, tiene muchos problemas, pero poco a poco yo creo que se van diversificando las economías, y creo que yo soy más bien optimista. Un optimismo cauto, digamos, un optimismo que yo diría es de largo plazo. Vea usted cómo viven las personas de la Amazonía, los colonos, los hijos de los colonos, los nietos de los colonos, y cómo llegaron esas personas de la Amazonía. Entonces hay una mejora que costó trabajo, que se ha hecho con aciertos y errores crasos, a veces con suerte, porque hay cosas que se hicieron bien sin mucho mérito, pues, que salieron bien, porque sí. Otros errores de cosas que se trabajaron mucho y salieron mal. Pero así es la vida, ¿no? Así es. Yo más bien soy optimista. Creo que hay muchos problemas. Creo que, digamos, hablemos del problema del narcotráfico. Evidentemente es muy duro. Pero en todo el Ecuador. O sea, ya vemos como los drones son... pero eso es en todas partes, ¿ya? Entonces, yo sí creo que vamos mejorando. No creo que digamos, mire, estamos avanzando a tal punto que en 3 años ya vamos a tener tales niveles de bienestar. No. Pero los procesos sí han mejorado algunas cosas. Yo creo que la educación en la Amazonía tal vez no es la mejor, pero comparado a lo que era hace 20 años, hace 30 años, la cobertura es indudable que es mucho mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y siempre los micrófonos de La Voz de la Amazonía estarán abiertos por usted. Un gusto, gracias. Y bueno, gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Pronto regresaremos con más información. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram y en YouTube como El Oriente C. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica del Ecuador o quisiera escucharnos hablar de un tema particular? Envíanos un mensaje por WhatsApp al
990958731. Gracias.